¿Alguna vez te has preguntado cómo un libro como la Biblia ha logrado atravesar los siglos, las culturas y las religiones, hasta convertirse en el texto más influyente de la historia? Para muchos, la Biblia es mucho más que un simple libro, es una fuente de fe, de orientación espiritual, de consuelo. Pero, para entender realmente su importancia, es crucial conocer su historia. ¿Sabías que la Biblia no fue escrita de una sola vez, ni por una sola persona? De hecho, es una colección de textos que se compilaron durante más de 1000 años. Un libro cuya escritura abarcó tantos siglos, generaciones y contextos. La historia de la Biblia comienza en un tiempo muy lejano, en un mundo donde la escritura era rara y los relatos se transmitían de boca en boca. En este mundo, los hebreos, una pequeña tribu nómada en el Oriente Medio, comenzaron a recopilar historias, leyes y poemas que eventualmente darían forma a lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Este conjunto de escritos comenzó a tomar forma alrededor del siglo XII a.C., aunque algunos relatos pudieron haber existido mucho antes en forma oral. Uno de los libros más antiguos de la Biblia es el libro de Job, que contiene una de las historias más profundas sobre el sufrimiento y la fe humana. Aunque no se sabe con exactitud cuándo fue escrito, muchos estudiosos lo sitúan en una época muy temprana, tal vez en torno al siglo VII a.C. Desde los tiempos más remotos, estas historias comenzaron a esparcirse, primero como relatos orales, hasta que finalmente fueron escritas en pergaminos, tablillas o papiros. Con el tiempo, los textos que formaron la base de la Biblia hebrea se fueron consolidando. Hablamos de libros como el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, también conocidos como el Pentateuco. Estos libros, considerados por la tradición judía como los más sagrados, relatan la creación del mundo, el pacto entre Dios y su pueblo elegido, y la historia de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. ¿Te has preguntado por qué estos libros son tan influyentes? Parte de su poder radica en que, más allá de sus enseñanzas religiosas, contienen relatos universales sobre la vida humana, el sufrimiento, la justicia, el amor, la traición, el perdón. Historias como la del Éxodo, donde Moisés lidera a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, han inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos, tanto dentro como fuera del ámbito religioso. Pero, ¿quiénes fueron los autores de estos textos? Tradicionalmente, se ha dicho que Moisés escribió los primeros 5 libros, pero los estudios modernos sugieren que son el resultado de múltiples autores y tradiciones que fueron editadas y unidas a lo largo del tiempo. Aún así, el mensaje principal ha perdurado, el relato de un pueblo que cree en un Dios único y que ve su historia como parte de un plan divino. Una de las cosas más interesantes de la Biblia es que no es un libro homogéneo. En sus páginas puedes encontrar poesía, leyendas, leyes, profecías, genealogías, oraciones y cartas. Por ejemplo, el libro de los Salmos es una colección de cánticos y poemas que expresan todo tipo de emociones humanas, desde el júbilo hasta el más profundo dolor. Mientras tanto, el libro de los Reyes relata hechos históricos del antiguo Israel, con detalles sobre los reinados de Saúl, David y Salomón. Y aquí surge una pregunta interesante: ¿cuánto de lo que se narra en la Biblia es historia y cuánto es mito o leyenda? Los estudiosos han debatido esta cuestión durante siglos. Muchos de los eventos bíblicos, como el diluvio o la Torre de Babel, parecen tener paralelismos con otros mitos antiguos de la región de Mesopotamia. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, la Biblia ofrece una visión única del mundo, donde todo está relacionado con la acción divina en la historia humana. Ahora bien, la Biblia no está completa sin hablar del Nuevo Testamento, la segunda gran parte que se centra en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret y en la expansión del cristianismo. Mientras que el Antiguo Testamento se centra principalmente en el pueblo de Israel, el Nuevo Testamento amplía la visión, proclamando es para toda la humanidad. El Nuevo Testamento se escribió en un periodo mucho más corto que el Antiguo. Los primeros textos que lo componen son las cartas de Pablo, que datan de alrededor del año 50 después de Cristo.
Estas cartas fueron enviadas a las primeras comunidades cristianas y contienen enseñanzas fundamentales sobre la fe, la salvación y la vida en comunidad. Pablo fue uno de los primeros misioneros cristianos y su influencia en la expansión del cristianismo fue enorme. Sin embargo, el corazón del Nuevo Testamento lo conforman los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros relatan la vida, muerte y resurrección de Jesús. Aunque comparten muchas historias en común, cada evangelio tiene su propio enfoque y estilo. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo está muy influenciado por las tradiciones judías, mientras que el de Juan tiene un tono más filosófico y místico. Pero, ¿cómo surgieron estos textos? ¿Fueron escritos directamente por los apóstoles? La tradición cristiana dice que sí, pero la mayoría de los estudiosos creen que los evangelios fueron escritos por discípulos o seguidores de los apóstoles, basados en relatos orales que circulaban en las primeras décadas después de la muerte de Jesús. Uno de los aspectos más interesantes de la historia de la Biblia es cómo se formó el canon, es decir, la lista oficial de libros que se consideran inspirados por Dios. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, ni fue un proceso fácil. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo había una gran diversidad de textos, evangelios apócrifos y cartas que circulaban entre las comunidades cristianas. Fue alrededor del siglo IV cuando la Iglesia decidió establecer de manera oficial que libros formarían parte del Nuevo Testamento. El criterio principal era que estos textos debían ser considerados de origen apostólico y estar en consonancia con las enseñanzas de la fe cristiana. Así, textos como los Evangelios de Tomás o de Pedro, que contenían relatos considerados heréticos o contradictorios, fueron excluidos. Al mismo tiempo, el Antiguo Testamento fue aceptado, aunque con algunas variaciones. Por ejemplo, la Iglesia Católica incluyó algunos libros que los judíos y los protestantes no consideran parte de la Biblia, conocidos como los deuterocanónicos, como los libros de Tobías o Judith. Otro aspecto fascinante de la historia de la Biblia es cómo fue traducida a lo largo de los siglos. La versión original de la Biblia hebrea estaba en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sin embargo, con el paso del tiempo, la necesidad de traducirla a otros idiomas se hizo cada vez más evidente. Una de las primeras traducciones fue la Septuaginta, una versión en griego de la Biblia hebrea, que fue usada por muchos judíos y primeros cristianos que vivían en el mundo helénico. Luego, en la Edad Media, la Vulgata, traducida por San Jerónimo al latín, se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Sin embargo, una de las traducciones más revolucionarias fue la realizada por Martín Lutero en el siglo XVI. Lutero tradujo la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pudiera leerla y entenderla por sí misma, sin necesidad de intermediarios. Esto fue un factor clave en la Reforma Protestante, un movimiento que transformó profundamente el cristianismo en Europa. Hoy en día, la Biblia sigue siendo el libro más traducido y distribuido en el mundo, con versiones en miles de idiomas. Pero no es solo un libro religioso, ha influido en la literatura, el arte, la filosofía, la política y la cultura en general. Incluso aquellos que no son religiosos reconocen la importancia de la Biblia en la historia de la humanidad. La Biblia también ha sido objeto de debate, crítica e interpretación. Desde los estudios históricos y arqueológicos que buscan verificar sus relatos, hasta las discusiones sobre su relevancia en el mundo moderno, este libro sigue siendo una fuente inagotable de reflexión y diálogo. Y así, hemos recorrido un camino fascinante desde los primeros relatos orales hasta la Biblia que conocemos hoy. Un libro que, más allá de las creencias personales, ha dejado una huella indeleble en la historia del mundo. ¿Qué parte de la historia de la Biblia te ha sorprendido más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias asombrosas como esta.